Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos, aquí estamos, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Profe Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Buenos días, Gabriel, buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues el pasado 22 de mayo celebramos el Día de la Biodiversidad, Día de la Diversidad. Cuando estamos hablando de biodiversidad, pues definitivamente lo ligamos con el ODS número 15, en el que siempre habla de proteger y restaurar, promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionando de forma sostenible los bosques, combatiendo la desertificación y frenando la pérdida de la biodiversidad. Y lo hablamos desde uno de los países más biodiversos del mundo, que ojalá que no se nos vuelva un lugar común, sino de verdad entendamos lo que tenemos, el tesoro que tenemos y la importancia y responsabilidad que debemos tener con la biodiversidad en Colombia, profe. Gabriel, para que todos tengamos claro, la biodiversidad o diversidad biológica es básicamente la cantidad de formas de vida que están en la Tierra, que incluyen pues las especies y también los ecosistemas. Tenemos en el mundo unos datos muy significativos porque aproximadamente tenemos 1.2 millones de especies, pero se cree que tenemos entre 8.7 y 10 millones. Solamente conocemos el 80% de las especies que habitan nuestro planeta. Adicionalmente podemos ver que desafortunadamente tenemos más o menos un 70, las poblaciones han disminuido de vertebrados en un 73% desde los años 70. Entonces ustedes podrán ver lo difícil que está el cuidado de la naturaleza. Tenemos más o menos más de 41.000 especies amenazadas que están en peligro de extinción. Profesor, cuando iniciábamos esta aventura de Caracol Sostenible siempre he recogido una frase que usted nos dio de que la Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la Tierra. Y ahí estamos hablando de la biosfera, del lugar que habitamos los seres vivos. No es solamente, es un espacio al final bastante reducido dentro del universo a lo que nos estamos refiriendo y por eso es que tiene que tener tanta atención. Es ahí donde vivimos. Gabriel, desde los años 60 más o menos hay un señor que se llama James Lovelock. El señor Lovelock fue contactado por la NASA para identificar cómo se vive en Marte. Y entonces él comenzó a identificar para saber cómo vivimos en Marte, cómo vivimos en la Tierra. Y él propuso en un libro que sale en el año 79 que se llama Gaia, una teoría que dice que ese ser que está cubriendo una roca que queda en el sistema solar, en la Vía Láctea, es un ser vivo. Y él lo llamó la Gaia, como la madre. Y de alguna manera nos muestra la importancia de poderlo cuidar porque es muy, muy difícil poderlo imitar. No sabemos que exista más en el universo y los esfuerzos que están realizando, por ejemplo, en Marte, el señor Elon Musk y demás, nos convertiría en unos seres que dependeríamos de todo de manera sintética. Tendríamos que tener aire sintético, comida sintética y demás en Marte, por lo menos durante un buen tiempo, hasta que pudiéramos desarrollar alguna biosfera en otro planeta. Bueno, como ven, no es menor hablar de diversidad, de biodiversidad y de biosfera hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Pues hablando justamente de biodiversidad, las Naciones Unidas, desde el Convenio de Diversidad Biológica, avaló a Cali como sede oficial de la primera semana de la biodiversidad. Esto se logró en la anterior COP16 que se realizó justamente allí en la ciudad de Cali, a donde estuvimos y donde se vivió de una forma diferente todo esto que tiene que ver con la sostenibilidad, con la biodiversidad. Y desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre se llevará a cabo esta semana de la biodiversidad de Cali. Pues para hablar de este tema tenemos con nosotros a Alejandro Eder, alcalde de esta hermosa ciudad. Alcalde, bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días y muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, hablemos de esta semana importantísima que se va a llevar a cabo allí en su ciudad. ¿De qué se trata? ¿Cómo se logró esto? ¿Por qué las Naciones Unidas han dado este aval para que se realice la primera semana de la biodiversidad? Esta semana es una continuación de la COP16. Recordemos que Cali fue la sede de la COP16. La COP de biodiversidad
más grande que se haya organizado en la historia, fue bastante exitosa y lo que nosotros buscamos es replicar un modelo que hacen las ciudades que son sedes de la COP de cambio climático, que es otro tipo de COP que hay, y es que un año después de esas COP hacen lo que se llama una semana del clima de manera anual. Pues nosotros vamos a sacar adelante la primera semana de la biodiversidad. En esta ocasión, en el 2025, será del 29 de septiembre al 5 de octubre. Será un evento anual y lo que se termina volviendo es una especie de mini COP, donde vendrán representantes de gobiernos, representantes de agencias multilaterales para hablar de las políticas mundiales acerca de cómo cuidar la diversidad biológica y el medio ambiente, pero también habrán exhibiciones de emprendimientos de bioeconomía, habrán exhibiciones culturales y lo más importante, pues invitaremos al mundo a que venga y reviviremos la zona verde en el centro de Cali. Alcalde, con esta información tan interesante, ¿por qué no nos cuenta qué implicaciones tiene esto pues, para la ciudad e incluso para todo el país? Pues para Cali es muy importante porque sigue consolidando a Cali como un epicentro de esta discusión global sobre la importancia de cuidar la diversidad biológica en el planeta. Como decías ahorita, Naciones Unidas ya avaló esto como un evento oficial y además otros eventos de Naciones Unidas que iban a ser en otros países en esa misma época los van a pasar para que sean en Cali. Entonces, una primera importancia es esa. La segunda, sigue llegando el turismo a Cali, siguen llegando personas de otros países y eso solo trae cosas buenas para nuestra ciudad porque nos vuelve a conectar con el planeta. Y para Colombia pues, también es importante porque Colombia es uno de los países, o mejor dicho, es el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado y Colombia tiene una grandísima responsabilidad de liderar este debate a nivel global. Alcalde, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es su visión, su perspectiva, su sentimiento al ver que su ciudad se está convirtiendo pues, en ese ícono, en ese abanderado de la biodiversidad y de los temas importantes de sostenibilidad en el país? Pues esto es algo que nosotros nos propusimos y es que Cali vuelva a estar entre las ciudades más relevantes no solo de Colombia sino de América Latina. Cali es una ciudad que puede ejercer un grandísimo liderazgo como lo estamos viendo aquí en el tema de biodiversidad, pero también lo hacemos en materia de desarrollo económico. Cali tiene el 18% del aparato industrial de Colombia, tenemos el 22% del aparato agroindustrial del país, también lo hacemos a nivel médico, contamos con la mejor red pública y la mejor red privada de Colombia e inclusive varios de los mejores hospitales de América Latina quedan aquí en Cali y Cali es además una ciudad que es líder en materia de universidades con la mejor universidad pública departamental que es la Universidad del Valle y varias de las mejores universidades privadas del país. Entonces esto es como caleño pues es un sentimiento muy bello y seguiremos trabajando para proyectar a Cali. Alcalde, no es un secreto para nadie que pues, la biodiversidad está en un riesgo inminente, las extinciones están todo el tiempo, se producen todos los días, incluso en la misma COP hicieron una muestra muy linda de pues cuáles son las especies que se habían desaparecido, que fue muy, digamos, emotivo para darse cuenta de esa situación. Frente a esto, ¿qué se puede esperar de la COP? ¿Cómo se puede comenzar a hacer acciones? ¿Cómo se espera financiar ese tipo de iniciativas para cambiar esa trayectoria que tenemos hasta el momento? Pues lo principal es generando más conciencia. Creo que la COP16 tuvo ese gran efecto en Colombia, es que generó conciencia sobre qué es la biodiversidad. Lo segundo es que los colombianos entendamos que esa es la responsabilidad más grande que tenemos con el planeta. Las selvas de Colombia tienen el potencial para absorber el 17% del carbono emitido a nivel global, es decir, eso es gigantesco, pues, eso es casi una de cada 5 partículas de carbono que se emiten en el planeta, tenemos la capacidad de limpiarlas. Entonces tenemos que cuidar las selvas y si tenemos que cuidar las selvas quiere decir que tenemos que combatir con mayor firmeza las economías ilegales como la producción de cocaína que destruye las selvas no solo deforestando para sembrar coca sino también con los procesos químicos para producir la cocaína, lo mismo con la minería ilegal y otras economías ilegales como la tala ilegal de árboles, pero sobre todo tenemos que impulsar nuevas formas de economía como la bioeconomía, todo lo que es el mapeo de los genomas, todo lo que es la tecnología y la utilización de inteligencia artificial y también la investigación y el desarrollo
de nuevos remedios o de nuevos productos, por así decirlo, con la diversidad biológica que tenemos en nuestro país. Entonces, Colombia tiene que empezar a asumir ese liderazgo. Sí, alcalde, hay un tema muy importante que se vivió en la COP16 y que veo que también es tema de discusión en esta Semana de la Biodiversidad y tiene que ver con la financiación, porque es que ese es el gran debate, el gran tema relevante, y es que hace falta dinero, hace falta financiación, hace falta plata, pues para lograr todo esto que queremos en materia de cuidado de la biodiversidad. ¿A qué le apuntan ustedes lograr en esta semana en temas de financiación? No, en temas de financiación, es decir, es seguir generando conciencia de la importancia de cuidar la diversidad biológica, como decía, y a medida que generamos conciencia también mostrar otras formas de desarrollo, y en especial por eso es tan importante la feria de bioeconomía, que permite nuevas tecnologías basadas en la biología para generar un futuro desarrollo. Alcalde, es digamos muy interesante lo que usted menciona, pero ya han visto alternativas para comenzar a monetizar ese cuidado de la biodiversidad, porque pues sería muy difícil, es muy complicado que las comunidades que viven en la selva, por ejemplo, pues la cuiden si esa es su fuente de ingresos. Se requeriría entonces algún mecanismo para que las comunidades cuiden precisamente como fuente de ingresos, no sea destruir la selva, sino cuidarla o cualquier otro de los ecosistemas. ¿Ya han podido identificar algunos mecanismos para lograr esto? Es que eso es justamente lo que es la bioeconomía, no es simplemente cuidar la selva, es cuando uno, por ejemplo, mira nuevas tecnologías para mapear los genomas, que es el ADN de la biodiversidad. Recordemos que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pues de ahí saldrán en el futuro las futuras curas para las enfermedades o futuros productos para facilitar la industria o para facilitar la industria de la belleza, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar el bosque, sí, pero también saber cómo hacer investigaciones y se buscan nuevas formas de desarrollo de esa manera. ¿Cuáles son los retos más grandes? ¿Cuáles son esos posibles obstáculos que se tienen cuando uno quiere desarrollar una campaña como esta, que no es de un día, no es una campaña de un mes, sino esto es de años, pero sobre todo de un cambio cultural? Y se tiene que mirar así. ¿Cómo ha enfrentado usted, no solamente dentro de los cambios sociales que está haciendo por su ciudad, pero en este caso frente a la biodiversidad? Yo quiero hablar un poco de esos obstáculos y de ese cambio cultural que tenemos que tener, como siempre digo yo aquí, como ciudadanos del mundo. Pues más que un obstáculo, yo diría que el principal reto es justamente generar esa conciencia. Digamos que la humanidad, no solo en Colombia, no ha estado muy pendiente del medio ambiente. En los últimos años se ha hecho en el sentido de cuidar al planeta contra el cambio climático y todo lo que es la emisión de gases de carbono, pero poca atención se le ha pagado a la biodiversidad. Lo que nosotros vemos como país, luego de haber hecho la COP de biodiversidad, es que quien puede y debe liderar ese debate es Colombia, porque somos el país más biodiverso del mundo. Entonces, lo primero es generar conciencia en la ciudadanía. El año pasado se logró eso en parte simplemente siendo la sede de la COP. Todo el mundo empezó a hablar de este nuevo tema. En Cali, nosotros lo queremos llevar un paso más allá. Entonces, por ejemplo, comenzando este año, vamos a incorporar al sistema de educación de Cali unos cursos que se adelantarán ya en su fase final en todos los años, desde primero hasta que terminen el bachillerato, sobre qué es la diversidad biológica, explicar bien los ecosistemas de nuestro país, explicar bien además todo lo que es la bioeconomía, que nosotros en verdad nos volvamos expertos en por qué es tan importante cuidar estos ecosistemas, cómo contribuyen a mantener el clima del planeta controlado y generar mayor conciencia en qué destruye los ecosistemas, como por ejemplo las economías ilegales. No puede ser que Colombia hoy, 40 años después, sigue destruyendo su naturaleza con la producción de cocaína y hoy peor aún con la minería ilegal. Entonces se tiene que generar esa conciencia y eso se logra a través de la educación. Pero también al tener este escenario en Cali, que va a ser un escenario anual, pues invitaremos a Colombia y al mundo a que hablemos de estos temas, no solo de cómo preservar, sino también de cómo plantear un desarrollo económico más sostenible
a través de la bioeconomía y técnicas o tácticas de bioeconomía. Entonces, esto es un proceso que apenas comienza en nuestro país, pero la verdad que le siento un buen impulso. Pues alcalde Alejandro Oder, pues cuente con Caracol Radio, cuente con Caracol Sostenible para que de ese 29 de septiembre al 5 de octubre y de ahí también en adelante vamos a estar cubriendo lo que es esta Semana de la Biodiversidad y con Reino Unido como este gran invitado de honor. Alcalde, mil gracias por estar esta mañana en Caracol y nos veremos en su ciudad precisamente en esta semana. Muchas gracias, Gabriel. Un saludo a todos los oyentes. Entretenimiento sostenible. Bueno, hablemos de entretenimiento sostenible. No dejan de llegar las buenas noticias de uno de los renglones importantes que ha tenido la economía. Si bien lo ha hecho el turismo, uno de los jalonadores grandes de la economía en Colombia ha sido el entretenimiento. ¿Qué noticias nos trae don Juan Manuel Durán? Pues Gabriel, hablamos de uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana y es el Movistar Arena, quien nos sigue trayendo muchas noticias importantes en torno a la sostenibilidad. Por eso hablamos con Carlos Yepes, gerente comercial y de mercadeo. Carlos Yepes, bienvenido a Caracol Sostenible. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes en Caracol Sostenible y con todos los oyentes. Bueno, pues ya habíamos hablado en alguna ocasión hace ya, yo creo que bastante tiempo de todo lo que venían haciendo ustedes en el Movistar Arena, pero se siguen expandiendo y ahora han llegado hasta Palomino. Cuéntenos un poco de eso, Carlos. Bueno, seguimos trabajando en nuestros pilares para convertirnos en el escenario modelo de América Latina en temas de sostenibilidad y dentro de nuestra vertical de responsabilidad social estamos ampliando nuestro bosque Movistar Arena. Como les habíamos contado en alguna ocasión anterior, dentro de nuestro programa de responsabilidad social sembramos árboles en nombre de los artistas que visitan el escenario. Empezamos con un proyecto de la mano de Plantation Project y de Coca-Cola Company, sembrando un bosque en Huasca, Cundinamarca. Ahí estábamos haciendo una reserva Movistar Arena que la gente podía visitar y que encontraba árboles sembrados en nombre de los artistas, pero decidimos hacer una expansión y ahora iniciamos un proyecto donde tenemos un nuevo bosque Movistar Arena en Palomino. Estamos construyendo una reserva de siembra de mangle en este momento. ¿Por qué decidieron irse hacia este lugar tan importante del territorio colombiano, Carlos? Básicamente tiene que ver con los beneficios que aporta el mangle para el medio ambiente. Encontramos que la siembra del mangle o el mangle almacena 4 veces más carbono que un árbol normal, que un bosque tropical por hectárea. Entonces le estamos apostando a compensar mayor huella de carbono con un esfuerzo de mangle en una zona que lo necesita, en una zona que es un privilegio que tenemos como país, en una zona mágica, hermosa y llena de cultura y de naturaleza. Entonces es una apuesta por vía y vía. Estamos hablando con Carlos Yepes, gerente comercial y de mercadeo, y cuando uno nombra este tipo de cargos, pues se imagina un escenario totalmente diferente, pero usted habla con una propiedad bastante fuerte en términos de sostenibilidad. Ha venido aprendiendo mucho de esto, le ha tocado cómo ha sido ese proceso y además sentimos que se lo disfruta. Pues la verdad es que le apostamos a un proyecto desde el momento cero en la arena. Yo he sido un apasionado también de estos temas, de cómo vamos a recompensar y contribuir al medio ambiente, y ya han sido cerca de 4 años haciendo la tarea, investigando, entendiendo, aprendiendo y sabiendo cómo podemos aportar todos y entregar nuestro granito de arena en temas de sostenibilidad para hacer del planeta un mejor escenario, como decimos nosotros en Movistar Arena. El público es importante y por supuesto los artistas que pasan allí por este escenario, por el Movistar Arena, también lo son. Y quiero que usted nos cuente un poco cómo es quizás esa participación de los artistas. Ustedes también les venden ideas a ellos de decirles, venga, hagamos esto, cuidemos el planeta, compensemos de esta forma, intégrense a esta iniciativa, y cómo lo perciben ellos si ustedes lo hacen. Claro, dentro de esa vertical que les digo que tenemos también, que además de responsabilidad social sigue la siguiente, que es pedagogía. Lo que hacemos es hablar con todos sobre la importancia de la sostenibilidad
Y cuando hablo con todos es con todos los actores que se reúnen alrededor del Movistar Arena, los asistentes, los artistas, las marcas, los aliados, con todos trabajamos de la mano. Entonces con los asistentes hacemos un trabajo fuerte de pedagogía, les entregamos información, cuando asisten al escenario, a través de las redes sociales, a través de nuestro newsletter, hacemos un ejercicio fuerte donde lo que buscamos es que entiendan que la correcta clasificación de residuos, que es como lo más sencillo que pueden aportar ellos desde un momento cero, hay que hacerla no solo en el escenario, sino desde que está en la casa. Y con los artistas, cuando les contamos que estamos sembrando en nombre de ellos, les encanta. Hay muchas bandas, muchos artistas que cada vez más están montados en este bus de cuidar el planeta, que en esta responsabilidad, y pues hombre, se llenan de alegría y de orgullo al saber que estamos sembrando árboles a nombre de ellos. Pues este escenario a lo largo de cada año recibe no a miles, sino a millones de personas allí en cada uno de sus eventos. Además, en el primer trimestre del año, tenemos que decirlo también, ha logrado captar y aprovechar más de 1.000 metros cúbicos de agua lluvia para su uso interno, y ustedes también están apostándole mucho al tema de las energías renovables. Hablemos de eso. Bueno, esa es otra de las verticales, el tema de infraestructura. Desde que se construyó el escenario, se pensó en un escenario que tuviera responsabilidad con el medio ambiente, que tuviera certificaciones alrededor del ejercicio de aprovechamiento de los recursos. Es un escenario que tiene certificación de construcción LED Silver, y esto implica que tenemos varios elementos dentro del Movistar Arena que permiten la optimización de recursos. Uno de esos son los tanques de aguas lluvias que utilizamos en los baños del escenario, pues para no usar agua potable natural, agua tratada que tenemos de las aguas lluvias, pues le apostamos a la iluminación LED, a la optimización del recurso de la iluminación. Pero lo más importante es que el año pasado obtuvimos una certificación que se llama la certificación Ser Colombia, y es una certificación que indica que el 100% de la energía que consumimos viene de fuentes renovables. Esa energía que consumimos en el Movistar Arena, de la red de energía, por decirlo de alguna manera, viene de un parque de paneles solares que está en el norte de Santander, que se llama el Parque Los Girasoles. Pues todas estas iniciativas son las que resaltamos aquí en Caracol Sostenible, entretenimiento sostenible, hoy hablando del Movistar Arena y con Carlos Yepes, su gerente comercial y mercadeo. Carlos, gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas iniciativas que tienen ustedes allí desde el Movistar Arena. Hombre, un gusto, siempre será motivo de orgullo contarles buenas noticias y invitarlos a todos para que sigamos haciendo del planeta un mejor escenario. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Profe, cuando estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, ¿en dónde tenemos la salud? Es el objetivo número 3, que busca garantizar, digamos, una vida sana y el bienestar de todas las personas de todas las edades. Y lo que generalmente busca es reducir las muertes maternas, las muertes infantiles, acabar con enfermedades como el SIDA y la malaria. Adicionalmente, evitar las enfermedades que están pues asociadas a los químicos, porque son muy contaminantes, y permitir especialmente a todas las personas tener acceso a sistemas de salud. Bueno, pues a veces se nos junta la contaminación ambiental con las temporadas de lluvias, con las temporadas frías, y en este momento en la ciudad de Bogotá estamos atravesando unos de los picos respiratorios que además califican como uno de los más retadores de los últimos años. El subsecretario de Salud de Bogotá es el doctor Julián Fernández Niño. Doctor Julián, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted? Muy bien, y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues hoy queríamos hablar de algo que ya existe, que es Ivoca, una aplicación que nos va a medir la calidad del aire, pero cómo se está viviendo en la ciudad y por qué estamos hablando de estos picos respiratorios en esta época del año y qué está pasando cuando uno hablaba de tosferina y decía, eso daba hace 20, 30 años, 40 años y vemos que sigue vigente por estos días. Bueno, lo primero es que ciertamente todos los años en Bogotá tenemos 2 picos respiratorios. Uno primero que comienza entre marzo y abril y dura hasta mayo-junio, y otro entre septiembre y noviembre. Si bien todos los años tenemos esos picos respiratorios, es cierto que el primer pico de este año ha sido particularmente alto. Eso obedece a varias explicaciones.
están circulando, como siempre, una decena de virus y bacterias, entre ellas predominantemente el virus de la influenza, por supuesto también otros virus bien conocidos como el rinovirus, el adenovirus, todavía el COVID-19, y en menor medida con respecto a los demás, pero sustancialmente más alto que lo que se había observado, pues un repunte de la tosferina que es producida por una bacteria que afecta a los niños más pequeños. Y solo para darte una referencia, el año pasado tuvimos 11 casos confirmados durante 2024 y en lo que va de 2025 vamos más de 150 casos en Bogotá. Es un incremento muy sustancial, obedece a una alerta regional y las explicaciones son varias. Ya para terminar ahí, una es que a nivel internacional se dio una disminución de coberturas de vacunación en la pandemia. Hay países que no han logrado recuperar sus coberturas de vacunación, como Estados Unidos, que al contrario se están disminuyendo, que generan casos que pueden ser importados e introducciones, y por supuesto cambios inmunológicos. La calidad del aire, si bien no es el agente etiológico de las infecciones, sí favorece que las infecciones se puedan complicar más. Y aparte la calidad del aire, más bien la mala calidad del aire, debía haber dicho, puede incrementar la exacerbación de las enfermedades pulmonares, cardiovasculares, puede incrementar las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y esa interacción entre los virus y la mala calidad del aire pues es una interacción que puede ser letal y puede tener grandes impactos. Doctor, ahí va, porque me parece muy interesante esa relación, porque no es solamente por un virus, una bacteria que las personas se enferman, sino en este caso también las puede afectar o digamos afectar mucho más el caso de el aire, que puede estar contaminado por el transporte público, por el transporte privado, por los carros que no están siendo muy eficientes. ¿Qué tanto puede ser esa contribución de ese mal transporte a la salud de los bogotanos? No, es indudable que en Bogotá enfrentamos desafíos desde hace décadas, la mala calidad del aire, que tiene múltiples impactos, tanto a corto plazo como los que mencioné, exacerbaciones del asma, de lo que se llama EPOC, hospitalizaciones respiratorias, y a largo plazo que se ha vinculado con cáncer. De hecho, te puedo decir que prácticamente todos los sistemas humanos se pueden afectar hasta el cerebro por la mala calidad del aire. Y estudios que lo vinculan con deterioro cognitivo, la piel, los ojos, el corazón, casi todos se pueden afectar por la mala calidad del aire. Y ciertamente hay varias fuentes, hay fuentes fijas y fuentes móviles. Dentro de las fuentes fijas pues está la contaminación industrial. Si bien en Bogotá se controla, pues todavía existe. Hay fuentes fijas que tienen origen natural por procesos geológicos en menor medida, pero ciertamente las más predominantes son las fuentes móviles, y ahí está pues el parque vehicular. El transporte público en particular suele tener muy buena regulación, sobre todo Transmilenio, y el aporte que hace es poco, pero en cambio el transporte pesado y el parque vehicular, si bien un vehículo por sí solo no impacta tanto, muchos vehículos sí. Por eso es muy importante generar conciencia para promover el transporte activo, el uso de bicicleta, el compartir el vehículo cuando sea posible, el uso del transporte público, y por supuesto avanzar en todas las regulaciones y el cumplimiento de las normas por parte del transporte pesado, que genera pues una contaminación importante. Bien, frente a todo, nada mejor que la información, y estamos hablando ahora de una plataforma que no es nueva, pero vale la pena conocer de ella, y que nos mide en tiempo real la calidad del aire que tenemos, en este caso los bogotanos. Es IVOCA, me corrige usted si se viene el nombre, y cómo funciona, doctor. El IVOCA es el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud. Ciertamente IVOCA es la sigla con la que se conoce. Es por un lado una app que puedes descargar en Android o en iPhone, y es también una página web que puedes acceder desde cualquier computador o celular. Esta presenta para todas las localidades de Bogotá los resultados del monitoreo de la calidad del aire, como tú dices, en tiempo real, con colores que van desde bueno en color verde, moderado en amarillo, naranja que es regular, rojo que es alto, y ya morado que es peligroso, que afortunadamente nunca ha llegado a pasar en Bogotá. Estas
colores, la idea es que los ciudadanos primero aprendan a conocer en la página de información mejor de la que podría acá con el tiempo dar, pero aprendan a conocer la calidad del aire cerca de su casa, sepan cómo cambia, sepan en qué momento se afecta. ¿Para qué? Para que sepan, por ejemplo, cuando está en condiciones irregulares, naranja o rojo alto, o sea, mala, que sepan que en esto es mejor evitar actividad al aire libre, es mejor utilizar tapaboca, que si tienen enfermedades crónicas estén atentos a los signos de alarma, eviten exponerse, y por supuesto a largo plazo, para que esto les sirva a las organizaciones sociales para hacer abogacía, para hacer control ciudadano, incluso frente a nosotros como autoridades sanitarias y a las autoridades ambientales, para exigir medidas a nivel político con las que estamos comprometidos, pero que hay que mantener más allá de esta administración para transformar esto. Es muy importante que los ciudadanos sepan, así como uno consulta el clima, si va a llover o no, consultar la calidad del aire, sobre todo si va a hacer ejercicio, conocer y saber, porque así como es grave que el agua está contaminada, es grave que el aire esté contaminado y nos expongamos, si bien muchas veces los efectos son invisibles a corto plazo y en muchas ocasiones se observan es solamente a largo plazo, sobre todo si soy una persona mayor, si soy una persona con enfermedades crónicas, es muy importante. Doctor, ¿por qué no nos cuenta cómo es la situación del ODS número 3 de salud en Bogotá? ¿Cómo es esa cobertura? ¿Estamos bien cubiertos? El tema de las muertes maternas, muertes infantiles, el tipo de, digamos, de prevenciones de tratamiento de sustancias, digamos, adictivas. ¿Cómo ve la situación de Bogotá? Bogotá es una ciudad que ciertamente, tanto por su mayor capacidad en salud pública, su capacidad de servicios de salud y su mayor desarrollo económico, tiene mejores indicadores del resto del país. A nivel de algunos indicadores claves, ciertamente la mortalidad infantil se ha ido reduciendo de manera histórica en los últimos 30 años, pero en los últimos años hay que decir que se ha quedado un poco estancada, entre otras cosas porque hay algo que se llama el efecto piso. Sin embargo, debería ser mucho más baja, y para ello se requiere, por supuesto, compromisos para fortalecer aún más la lactancia materna, la vacunación de las gestantes y los recién nacidos. Y nosotros, por ejemplo, en mortalidad infantil, creemos que la introducción de una tecnología contra virus sincitial respiratorio nos puede ciertamente permitir seguir avanzando en esa dirección. Pero en mortalidad infantil no estamos conformes, pero ciertamente la trayectoria en las últimas décadas ha sido hacia la baja. En mortalidad materna, el año pasado tuvimos 20 muertes maternas, una más que el año 2023, pero este año observamos que se ha mantenido una desaceleración que comenzó desde mitad del año pasado. Si bien una muerte materna es mucho, ya llevamos 3 muertes maternas cuando el año pasado llevábamos 9. Por supuesto, una es mucho y queremos llegar a 0, pero se observa una disminución de la mortalidad materna. Y así podríamos hablar de otros indicadores. Ciertamente tenemos un incremento desde hace años del abuso de sustancias psicoactivas contra las ciudades. Estamos trabajando en hacer una política. Es mucho lo que falta, sobre todo en una situación de crisis del sistema de salud. Estamos haciendo esfuerzos para que al margen de la crisis se mantengan las acciones de salud pública. Bien, pues muy interesante cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el de salud y bienestar, nos habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Aquí estamos tocando hoy de cómo la información, de cómo una aplicación, sobre todo en la calidad del aire. No podemos vivir sin agua, pero por supuesto no podemos vivir sin respirar, y a veces creer que una vida sana, rica en ejercicio físico, lo que nos lleva a mayor respiración en el momento no adecuado, al contrario, nos está haciendo un daño, de cómo también con nuestros hijos tomar decisiones sobre la recreación y lo que hacemos. Y acabo de bajar la aplicación de Iboca y estaba viendo precisamente cómo funciona el aire en el caso de la ciudad de Bogotá, y lo hace a uno tomar decisiones y tener mejores momentos y saber en qué localidades. Y yo creo que, doctor Julián, yo creo que eso de la mascarilla que vino en pandemia, no deberíamos dejar de tenerla o ahí guardada, si es en el carro o en la casa o en la cartera o en una chaqueta, porque deberíamos estar utilizándola más de lo que en realidad pensamos que era solamente un utensilio para una pandemia.
Sí, la verdad es que mira, particularmente si alguien tiene síntomas respiratorios, debería definitivamente utilizar tapabocas, a menos que se quede aislado en la casa. ¿Por qué? Porque hay un tema de la responsabilidad con otros y es, no podemos perder los aprendizajes de la pandemia, sea COVID o no sea COVID, a nadie nos gusta, pero además puede llevar a las personas más vulnerables lo que para uno es una gripa, para otro puede ser una hospitalización o una muerte. Entonces, si tengo síntomas respiratorios, especialmente si voy a reunirme con otras personas, si voy a verme con personas que sé que tienen enfermedades crónicas, pero incluso con los compañeros de trabajo, utilicemos un tapabocas para proteger a los demás. Si, por ejemplo, yo sé que tengo una enfermedad crónica y estamos en pleno pico respiratorio, si yo soy persona mayor y tengo que ir a un lugar aglomerado, pobremente ventilado, me toca, viajo en Transmilenio, estoy en el trabajo, entonces si no tengo síntomas, en ese caso utilizo el tapaboca para protegerme a mí mismo frente a la transmisión, porque sé que hay transmisión, pero que en mi caso soy más vulnerable. Bien, pues gran entrevista y gran información la que nos trae el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández Niño. Doctor Julián, mil gracias y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Me encanta esta entrevista y por donde vamos a llegar a entender muchas cosas. Cristina López es directora del Departamento de Farmacia y Nutrición en la Universidad Europea. Cristina, bienvenida a Caracol Radio, bienvenida a Caracol Sostenible en Colombia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues creo que es un tema muy interesante cuando estamos hablando y venimos hablando desde hace mucho rato todos los problemas que tiene o que hay alrededor de la ganadería, de cómo está la ganadería, de los consumos que tenemos y hay un gran momento que tiene que ver con los insectos como una potencial fuente alternativa de proteína de alimentación y por supuesto una menor huella ecológica y la rica composición que pueden tener nutrientes esenciales. Hablemos un poco de Cristina y asociemos esto aquí con nuestro profesor Gustavo Yepes a la sostenibilidad. Bueno, pues nada, por mi parte comentaros también que bueno, pues al final lo que tú decías dentro del contexto de la sostenibilidad alimentaria, la seguridad nutricional, buscamos fuentes alternativas, ¿no? Al final de proteínas, pues los insectos al final son una alternativa sostenible, ¿no? Poco a poco se van a meter en el futuro, como tú decías, tanto proteínas, no solo proteínas, grasas saludables, vitaminas como la B12, al final van siendo, ¿no? una alternativa para el futuro muy, muy interesante, sobre todo también por todo lo que decías, tema de contaminación, sostenibilidad, ciertos estudios ya lo han visto, la protección medioambiental. Al final se ha visto que, aparte de todos los valores nutritivos que tiene, al final la menor huella ecológica, ¿no? Y que dejan, pues al final, ciertos estudios que se han realizado en 2022, 2024, ¿no? Pues al final hacen de ello una alternativa muy, muy, muy interesante. Lo que os decía, no solo también parte del tema nutricional, ¿no? Al final requieren todo menos agua, menos alimento, ¿no? Por ejemplo, que el tema de ganadería, menos espacio, menos gases de efecto invernadero. Bueno, pues al final son todo ventajas, ¿no? El problema que, por ejemplo, vemos aquí en la parte europea, sobre todo, ¿no? Aunque la EFSA, que es nuestra, bueno, pues la asociación de seguridad alimentaria, ¿no? Ya se ha probado algunos insectos, ¿no? como alimentos seguros, se pueden trazar la higiene y seguridad alimentaria, consideramos el potencial alérgeno también, ¿no? Entonces, es cierto que la parte de Europa todavía estamos un poco con esa parte, los prejuicios culturales, ¿no? Todavía que tenemos, ¿no? Pero es cierto que poquito a poco, incorporando los insectos, por ejemplo, en productos procesados como en barritas proteicas, ¿no? En la harina de grillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la harina de grillo sí que es un poquito más conocida, pues bueno, se van un poco quitando, ¿no? Esos mitos que bueno, pues hacen que sea todavía eso, lo que tenemos la entomofagia,
resistencia, ¿no? Al final, ¿no? El consumo de insectos que nosotros todavía no lo tenemos en nuestra cultura. En cambio, Cristina. en Asia, al final en África, en América Latina, vosotros, por ejemplo, ya forma parte de vuestra dieta tradicional, ¿no? Entonces, todavía nosotros tenemos que también mirar esa parte ahí, ¿no? Y bueno, pues al final también tenemos que ver que esto es una reserva nutricional para combatir el hambre mundial el día de mañana, ¿no? Es una herramienta clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Cristina. En los próximos años, al final, pues bueno, esto puede jugar un papel importante. Perdón te interrumpa, Cristina, pero aquí muestras unas cosas muy interesantes de los beneficios que tiene. Entonces, una pregunta doble, porque como muestras hay cierta resistencia. Entonces, yo le quiero preguntar a Gabriel si usted estaría dispuesto a comer algún tipo de insecto. No, pero es que fíjese lo que nos cuentan y cómo hacia dónde va la industria. Esa la transformación que se tiene, porque estamos hablando harina de insectos, de grillos, de chapulines. Es habría podido una resistencia bastante fuerte. Una manera de hacerlo, pero... ¿Usted comería? Pero no, yo creo que si está procesado, sí, pero así que yo me quiera, así como nos comemos unos camarones o algo, meterme con los insectos, tiene que ser un cambio cultural. No, es que lo preguntara porque básicamente Cristina mencionaba algo un poco de Latinoamérica, y aunque efectivamente hay regiones, en México, por ejemplo, aquí en Santander, las hormigas culonas, las cosas, pues no es algo común y hay una resistencia importante, y eso tendría que tener unos esfuerzos significativos para poder, digamos, volverlo más llamativo. ¿Qué efectos? Ahora sí, Cristina, mi pregunta es, ¿qué esfuerzos están haciendo para volver eso, digamos, consumible por cualquier persona en contra de sus, digamos, estereotipos culturales? Lo que vosotros decís, al final esto ahora, el desafío ahora es superar las barreras culturales, ¿no? Lograr que al final, es cierto que es un alimento de alta calidad, ¿no? Al final se podría convertir en un componente habitual de la dieta, ¿no? En general. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues al principio lo que también comentaba, por ejemplo, aquí en Europa, la EFSA, ¿no? Pues que este tipo de alimentos, como son los insectos, bueno, que poquito a poco se conviertan en alimentos seguros, que se empiecen a promocionar y a publicitar. Lo que os decía, igual la harina de grillo, las barritas proteicas que se utilizan sobre todo para deporte, ¿no? Al final se utilizan bastante, bueno, pues por su alto contenido en proteínas, pues al final se utilizan. Algunos snacks también, ¿no? Es cierto que aquí es muy poco común, o sea, en Europa es bastante, ya, como habéis dicho, en América Latina tenéis algunas regiones que sí, nosotros... Es verdad que todavía no está inculcado eso, pero es cierto que si se hiciera un poquito más de promoción, el tema de la EFSA, que pudiera hacer algún tipo también de, bueno, pues al final que toda la trazabilidad, que se aprobaran por ellos más tipos de este alimento, bueno, pues sería más fácil. Pero es cierto que lo primero que hay que hacer, como bien habéis dicho, es superar esa barrera cultural. Y es difícil, muy complejo. Es muy complejo. No sé si tienes datos frente, no sé, a emisión de gases de efecto invernadero, frente a estos problemas que tiene hoy a la ganadería, las granjas de cerdos. ¿Cómo funcionan precisamente los insectos en esto? Pues al final lo que hemos hablado un poquito, lo que os comentaba es que al final todo el tema de efecto invernadero, toda la ganadería tradicional, ¿no? Pues al final los gases de efecto invernadero son su emisión es muy alta, evidentemente, tanto como en tema de ganadería, no solo con los cerdos, vacas, etcétera. No tengo datos reales como tal, hay muchísimos estudios sobre ello, pero no tengo datos exactamente ahora mismo reales, pero es cierto que, por ejemplo, la huella que dejaría un insecto, por ejemplo, un grillo, pongamos, o un saltamontes, necesita entre 12 y 15 veces menos de alimento que lo que podría necesitar una vaca, ¿no? Entonces, al final, ahí tenemos esa opción ecológica, ¿no? Para esa lucha contra el cambio climático, ¿no? El calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese impacto, esa huella ecológica disminuida. Nunca, esto, por supuesto, yo por mi parte, no digo que haya que eliminar, ni muchísimo menos la ganadería, la agricultura, etcétera. No, simplemente verlo también como este consumo de insectos como una alternativa sostenible que tenemos y que es una opción, ¿no? Para el día de mañana y que, bueno, pues que es cierto que es muy complejo de incluir, pero que es que al final también para el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de las ODS, ¿no? Pueden jugar un papel fundamental, ¿no? Entonces, ya os digo, no solo en la alimentación en general, para reducir huella, también en la nutrición deportiva, por ejemplo, ¿no? En sistemas alimentarios circulares también. Entonces, bueno, pues para tenerlo, ¿no? Ahí también
también en cuenta. Bueno, pues yo creo que como en todo hay que empezar de a poco, que hay que empezar con esos cambios culturales, hay que pensar, ahí sí, como nos cogían nuestros papás, empiecen por probar, por favor pruébelo y después decida si sí o no. Pues yo creo Pero que... lo importante, Gabriel, es que tenemos alternativas. Sí. En un momento difícil, digamos, usted podría tener una proteína de buena calidad a muy bajo costo, por Claro, ejemplo. sí, no tengo ya las razones para cerrarme en que la proteína necesariamente la voy a hacer del consumo de carne. Ya después nos han mostrado los frijoles, las lentejas, otro tipo de proteínas que son vegetales y aquí también pues hay otra gran fuente. Pues muy interesante, Cristina López, la directora del Departamento de Farmacia y Nutrición de la Universidad Europea. Gracias por estar con Colombia en esta mañana en la tarde en España. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por invitarme y encantada de volver cuando queráis. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profesor, llegamos al final de Caracol Sostenible, de lo absurdo a la reflexión. ¿En dónde vamos a encontrar absurdos precisamente cuando estamos hablando de biodiversidad? Bueno, Gabriel, la biodiversidad también tiene sus paradojas. Más o menos como que invertimos en conservar, pero subsidiamos la destrucción. En un mundo en el que se reconoce pues cada vez más la importancia de preservar la biodiversidad, como hemos visto, es muy paradójico, es contradictorio que mientras se destinan importantes recursos para conservar la naturaleza, también se continúe financiando actividades que la degradan. A nivel mundial, los esfuerzos por conservar la biodiversidad han comenzado a ser importantes. Por ejemplo, tenemos algunas cifras. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó más de $2.000 millones en el 2023 para proyectos de biodiversidad en América Latina, incluyendo más de 1.300 millones para el sector público y 765 para el sector privado. Mire que hay un programa del PNUD que se llama el Biofin, que trabaja pues para cuidar el medio ambiente, está más o menos en 130 países, incluyendo Colombia, y invierten más o menos anuales $700.000 millones pues para conservar la naturaleza. Pero a pesar de todos estos esfuerzos que son pues importantes, costosos, los subsidios a actividades que son perjudiciales para el medio ambiente pues superan con creces estas inversiones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional informa sobre los subsidios que reciben los combustibles fósiles, que llegan a 7 billones o llegaron a $7 billones en el 2022. Eso es más o menos el 7% más o menos del Producto Interno Bruto global. Okay. Que es importante. El PNUD también nos muestra que hay subsidios globales que ascienden más o menos a $500.000 millones para el tema de la agricultura y para la pesca más de $7.000 millones. Entonces, digamos, estas cifras pues, nos muestran claramente que hay una paradoja que refleja pues, una incoherencia entre las políticas públicas y las prioridades económicas. Mientras sigamos promoviendo iniciativas para proteger la biodiversidad y sigamos afectando a la naturaleza con otras, pues no vamos a poder realmente resolver, digamos, este problema. Esta contradicción, pues obviamente socava todos estos esfuerzos que tenemos para cuidar el medio ambiente, sino que pues pone en riesgo a todos los ecosistemas y a la biodiversidad, porque tener un colapso biológico pues sería pues grave para podernos mantener. O sea que esta es una condición básicamente que plantea un desafío que es crítico, significativo para la sostenibilidad global y en particular para países megadiversos, como dijo usted, como nuestro país. Bueno, pues crítico, pero necesitamos que sea significativo este desafío que tenemos. Bien, llegamos al final. Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los esperamos de nuevo en 8 días cuando lleguemos a Caracol Sostenible en la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Quédense aquí en Caracol Radio.